Hola, buenas noches. Hola Martín, ya estás aquí. Es que todavía no se ha conectado nadie, pero bueno, venga, te invito. Ahí hay que... Aquí, muy bien. Hola, Maite. A ver si se conecta Martín. Aquí está. Genial. Estamos, Hola, ¿no? buenas noches Martín. ¿Qué Buenas tal? noches, ¿qué tal? Bien, bien, ¿tú qué tal? Muy bien, fenomenal. Bueno, tampoco hace tanto que no nos vemos. Unos segundos, diría. Unos segundos, exactamente. Somos muy poquita gente, pero bueno, me imagino que se irán incorporando a medida que que vaya avanzando la hora. Me imagino que también como nos hemos conectado un poquito más tarde, pues igual la gente se ha ido a otras cosas. Bueno, ya estamos aquí. Martín Girón, ¿sí? Soy yo. Sí, Psiquiatra y psicoterapeuta, formado en el Gregorio Marañón. Yo voy a decir un poco así por encima tu currículum, si tú quieres añadir alguna especialidad, alguna cosa, alguna experiencia que tengas, pues adelante. Eh, Múltiples posgrados, ya lo he puesto así directamente porque has hecho varias cosas. Máster en MDR, psicología afirmativa en diversidad sexual y de género, trastorno de ansiedad y depresión y más cosas, etcétera, porque era complicado ponerlo todo aquí y casi que no es necesario, si te parece. esos son títulos, ¿no? Al final tampoco son tan Claro, importantes, yo creo. efectivamente, así es. Bueno, pues con Martín vamos a hablar un poco del papel de la psiquiatría, eh, cómo ha evolucionado y un poco las visiones que hay de la psiquiatría actualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia de la psiquiatría y cómo nos encontramos actualmente? ¿Sí? Exacto, sí, sí. A raíz de que, bueno, quizás hay que contar un poco por qué me contactáis, ¿no? Me contactasteis porque leísteis una entrevista que había hecho en un periódico, ¿no? En el que hablaba Sí, del tratamiento involuntario en la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y que eso correcto. como que había despertado un poco de curiosidad Sí, en sí, vosotros. tal cual, tal cual, tal cual. Yo leí tu artículo en LinkedIn, me pareció súper interesante la visión que dabas, la perspectiva que ofrecías y la verdad es que, bueno, me puse en contacto contigo y muy amablemente me respondiste enseguida, diciéndome que qué podías decir tú, pues muchísimas cosas, pero muchísimas, de verdad, Claro, muchísimas yo estaba cosas. pensando Me un parece poco, ¿no? súper Eh, válida tu opinión. Claro, yo estaba pensando un poco cómo podíamos enfocar esto. El otro día hablamos para prepararlo un poquito, ¿no? Y pensando un poco qué podía contar yo, ¿no? Como psiquiatra que le podía interesar a las personas que siguen el Instagram, a las familias, ¿no? Y Sí, también enlazándolo un poquito bueno, con la entrevista que habíais leído, que entiendo que es lo que despertó el interés. sí. Claro, a mí me parece que es importante que de los psiquiatras también hablemos un poco, ¿no? De los modelos teóricos en los que nos basamos a la hora de trabajar y cómo han ido emergiendo a lo largo de la historia, porque eso condiciona mucho la práctica clínica en el momento actual, ¿no? Yo tengo una Ujú. carrera profesional bastante cortita, soy un psiquiatra joven, he trabajado en la pública y actualmente solo trabajo en la privada y también con un sentido, ¿no? Por una serie de, digamos, de reflexiones que uno va haciendo cuando ve bueno, las diferentes formas de trabajar en los diferentes ámbitos, ¿no? Y lo que implican determinadas decisiones que se toman. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando precisamente de eso, ¿no? De que yo veo como que muchos pacientes vienen a la consulta y en la pública me pasaba parecido, ¿no? Como un poco rebotados por su relación con la psiquiatría, que muchas veces está mediatizada por la coerción, la involuntariedad, ¿no? Lo obligatorio y que yo no sé hasta qué punto eso es bueno, ¿no? O es saludable dentro de lo que es la salud mental, ¿no? Y de eso trataba un poco el artículo. Ujú. Supongo que entiendo que eso es un poco el tema, ¿no? Sí, sí, Que queremos sí, sí, tratar. correcto, correcto. A ver, a mí me gustó mucho cuál era tu punto de vista al margen de la situación que se planteaba, que era una situación compleja y que no vamos a tratar aquí. Eh, ¿Cuál es el punto de vista de la psiquiatría, ¿no? O sea, ¿en qué momento nos encontramos? Estamos en un momento en el que la salud mental está tomando muchísimo protagonismo.
las personas que padecen un problema de salud mental tienen unas necesidades de tratamiento y son necesidades reales, pero además de que es difícil encontrar una atención, que tengan una atención muchas veces en el sistema privado, en el sistema público, perdón, muchas veces nos encontramos pues algunas actuaciones por parte de profesionales y de la que no están demasiado de acuerdo ni contentos los usuarios en sí mismos, ¿no? Entonces, sobre eso es de lo que me gustaría hablar, ¿no? Entonces, tú me planteaste un poco empezar a tratar lo que es la psiquiatría en sí mismo, a hablar de la psiquiatría, me parece muy buena opción, así las personas que no conocemos un poco cuál es la línea y cuál es el crecimiento de la psiquiatría en sí mismo, Sí, perdona porque me he quedado de la en blanco. psiquiatría, no, de la De psiquiatría esta como disciplina disciplina, de esta médica, ¿no? disciplina, Cómo sí, se construye médicamente, ¿no? Y en exacto, el punto en el que se encuentra ahora, ¿no? A mí me gusta, exacto. cuando hablamos de... Hacemos, si te parece, una corta entrada para dar un Perfecto. poco las pinceladas de lo que es la psiquiatría y de cómo ha evolucionado y luego nos metemos en materia, si te parece. Perfecto, me Vale, parece genial, ¿no? A mí cuando muchas hablamos de gracias. psiquiatría me gusta más pensar en psiquiatrías que en una única psiquiatría, ¿no? Ujú. La disciplina psiquiátrica tiene diferentes, la ejercemos profesionales médicos, ¿no? De la salud mental, que somos los psiquiatras, pero dentro de los psiquiatras, las personas que consultan a los psiquiatras verán que hay una gran variabilidad, ¿no? Respecto a la forma de trabajar de unos psiquiatras y otros. Y eso quiere decir que eso se produce porque la psiquiatría bebe de diversos modelos teóricos Ujú. y cada uno de los cuales, de los psiquiatras me refiero, nos situamos más cómodamente en un modelo o en otro modelo, ¿no? Podemos pensar como, a mí me gusta entenderlo como si fueran una serie de ejes, ¿no? En la que hay un eje que habla de cuerpo a la mente, ¿no? Digamos de lo biológico a lo menos material, y otro eje que va de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y en un lugar entre esos ejes nos vamos colocando los psiquiatras, que algunos, cuando hablo de los modelos, me refiero a los modelos que explican el cómo se produce el sufrimiento psíquico y por lo tanto cómo se debe intervenir sobre él, ¿no? El modelo clásico de los médicos es un modelo individual y biológico, ¿no? Un modelo biologicista que se llama, que entiende que el sufrimiento psíquico, lo que se llama dentro de ese modelo los trastornos o enfermedades mentales, se produce por una disfunción cerebral, ¿no? A nivel molecular y que la forma de atajar ese sufrimiento es a través de lo molecular, es decir, a través de la medicación psiquiátrica, ¿no? Es un modelo que se empezó a instaurar de manera más fuerte a partir de los años 60, que es cuando se empezaron a descubrir los primeros 50, 60, los primeros psicofármacos, ¿no? Que parecían también un poco como la salvación para un Sí. grupo de pacientes o de personas que estaban condenados a estar permanentemente en instituciones de por vida, los antiguos manicomios, ¿no? Y cuando se descubren los fármacos, se plantea esa posibilidad de que a través de los fármacos esas personas van a poder llevar una vida, digamos, insertada en la comunidad, ¿no? Esto es lo que se conoce como la reforma psiquiátrica, que se produjo en los años 70 más o menos en todo el mundo. Este es el modelo biomédico, es el modelo en el que nos entrenan a los médicos en la carrera, dado que nosotros la carrera de medicina es una carrera muy amplia, que estudiamos todas las disciplinas médicas y una de las cuales es la psiquiatría, y todas más o menos cumplen el mismo patrón. Pruebas diagnósticas, diagnóstico, patología, origen de la patología, ¿no? Y después los síntomas que produce y el tratamiento médico que asocia, ¿no? Ese es el modelo clásico y el que yo entiendo que en España es mayoritario dentro de la comunidad de psiquiatras. La psiquiatría, claro, los podemos desplazar, como decía, en esos ejes, ¿no? Y aparecen luego otros modelos que son, por ejemplo, los modelos psicologicistas, que sí que muchos de ellos se situarían en el eje de lo individual, pero se alejarían un poco de las cuestiones biológicas, aunque dentro de las corrientes psicologicistas hay muchas corrientes que también tienen, digamos, como mucho peso las cuestiones biológicas, especialmente en las corrientes cognitivo-conductuales, que también tienen, digamos, operan con un modelo de conocimiento muy parecido al de la ciencia médica, ¿no? Hay una causa, hay un algo que se estropea y hay un profesional experto que es el que lo resuelve, ¿no? Y es un Ujú. poco eso lo que se reproduce a veces también en algunas consultas con determinados psicólogos o psicólogas. Después, más allá de eso, algunas corrientes psicologicistas o de la psicología
empiezan ya a establecer, digamos, en la génesis del sufrimiento psíquico y por lo tanto en su resolución la involucración de otros agentes que no sean solo el individuo, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, la corriente sistémica, que yo entiendo que vosotros como asociación familiar aquí es donde cumplís quizás un papel más preponderante, ¿no? En el sentido de que hay personas, hay grupos de psiquiatras y de psicólogos y de psicólogas que entienden que el origen del sufrimiento se sitúa en, por ejemplo, en problemas de comunicación en la familia, ¿no? O en problemas en las jerarquías, en el establecimiento de las jerarquías familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y las intervenciones que realizan se dirigen fundamentalmente en esa dirección. Y después ya si nos ponemos en una rama radicalmente opuesta a lo que sería el biologicismo médico, estarían corrientes que beben más de lo cultural y que hablan que la expresión sintomática está completamente atravesada por las circunstancias culturales del momento, ¿no? Y que por lo tanto las intervenciones que se deben hacer son intervenciones más de índole social o político que intervenciones en el ámbito individual. La mayoría de psiquiatras estamos un poquito en cada una de ellas o en algún momento de nuestra vida, o yo me atrevo a decir casi que en algún momento dentro de una misma consulta nos vamos moviendo de un punto a otro, ¿no? De Pero un sí que es lugar a cierto, otro. sí que Ajá. es cierto, sí que es cierto que la mayoría nos sentimos más cómodos o más identificados con algunos modelos. Muy bien. Bueno, ahora que nos has hecho esta introducción, eh, nos hablabas de una serie de prácticas, la coerción institucional, me Ujú. lo comentabas, lo Sí. hablábamos en su momento, la coerción institucional, la coerción simbólica. Explícanos qué es esto de la coerción institucional para que todo el mundo lo Vale. entendamos. Vale, cuando nosotros, claro, el modelo preponderante en salud mental en España y especialmente en la psiquiatría es el modelo biomédico, ¿no? El modelo biomédico, además de implicar que el sufrimiento psíquico tenga un origen en el cerebro, digamos, de la persona y la resolución sea una resolución mecanicista, ¿no? Por la aportación de una molécula, también sitúa al médico como una persona experta, que es la que sabe, ¿no? Y que es la que tiene un poder, que es el que le otorga el conocimiento y que ese poder lo puede ejercer, digamos, para decidir sobre la vida de las personas que acuden a su consulta, ¿no? Esto genera muchas veces situaciones que desde las asociaciones de usuarios y usuarias de salud mental son definidas como coercitivas y yo creo que de una manera muy acertada, ¿no? Es decir, que muchas veces el poder del médico se ejerce con una cierta violencia, hablan de violencias psiquiátricas y yo creo que es un término correcto, ¿no? Hablamos de ingresos involuntarios, hablamos de contenciones mecánicas, de contenciones químicas, ¿no? De tratamientos involuntarios ambulatorios, digamos, de una serie de cosas que suceden en la práctica clínica y que se dan precisamente porque estamos dentro de ese modelo en el que yo como psiquiatra soy el que sabe y por lo tanto tengo el poder de decidir sobre tu vida, ¿no? Pues, digamos que se generarían estas experiencias que muchas personas viven lógicamente de manera muy desagradable. Yo entiendo que esto sucede también cuando no miramos quizás a la parte más social o común, ¿no? Del sufrimiento psíquico, que el sufrimiento psíquico, por lo menos el modelo en el que yo me muevo, casi siempre tiene un origen en haber padecido violencias, ¿no? En las experiencias traumáticas y similares, y que si tú ejerces ese mismo papel y ejerces violencia sobre la persona que acude a ti a pedir ayuda, lo único que consigues es que esa persona se encuentre peor, ¿no? Y que la situación no mejora. Hoy releía la noticia, ¿no? que nos puso en conocimiento al uno del otro y decía una cosa ahí que luego yo seguía pensando y decía, es que en el fondo es así, ¿no? Nosotros si actuamos de manera involuntaria desde los servicios de salud, muchas veces lo único que conseguimos es que la gente no confíe en los servicios de salud y que cuando se encuentran mal no acudan a los servicios de salud, ¿no? Y Y al que final eso tampoco es, colaboren muchas veces, claro, porque además es necesaria la participación del paciente y la colaboración del es paciente. fundamental, es primordial que haya una colaboración y una confianza en los servicios a los que tú Total, acudes, ¿no? Yo he conocido claro. personas que habían tenido experiencias muy dolorosas en ingresos psiquiátricos o en urgencias psiquiátricas o que se habían sentido ninguneados en una consulta con un psiquiatra y que se han encontrado mal muchas veces y que han preferido o no acudir a urgencias para evitar el ingreso o no consultar a un psiquiatra por el miedo a que la respuesta que fueran a recibir pues fuera a ser violenta, ¿no? O a sentirse infravalorados o algo parecido. Yo creo que eso es un error fundamental de este tipo de modelos
que al final, ¿no? Mantiene unos privilegios muy claros de digamos, de la clase psiquiátrica y no tiene tan en cuenta las necesidades o las aspiraciones no, los derechos de la otra parte, y que por lo tanto la otra parte, al no verse reconocida, no participa, ¿no? Muchas veces uno se siente como psiquiatra como casi un agente del orden, ¿no? Y me parece que es totalmente contraproducente verse en ese lugar, ¿no? Claro. Hay gente que es Y además, arrastrada a tu consulta. además, las personas lo ven de esa manera y, o sea, los usuarios lo ven de esa manera y no se sienten cómodos. No, no, es como una actitud como muy paternalista, ¿no? Como si no tuvieran, como si se infantilizase a esa persona usuaria, a esa persona que tiene un problema de salud mental. Claro, y esto también tiene mucho que ver con la construcción histórica de lo que es la disciplina psiquiátrica, porque históricamente, digamos que la explicación a las alteraciones, si podemos decir así, del comportamiento o a las experiencias emocionales inusuales, o como le queramos llamar, ¿no? Al sufrimiento psíquico, las explicaciones que ha habido a lo largo de la historia son muy variadas e incluso en un mismo momento histórico, en diferentes culturas, se explica de manera distinta, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, en la actualidad, que la explicación de lo que nosotros llamamos en Occidente esquizofrenia, escuchar voces y tener, digamos, sintomatología delirante, en otras culturas en la actualidad otorga un rol social privilegiado y se asocia, ¿no? a, digamos, a personas pues, que tienen un contacto con una naturaleza que no está al alcance de todos, ¿no? Claro, históricamente la construcción de lo que es la explicación de la epistemología psiquiátrica ha sido muy variada, pero ha habido casi siempre un rasgo común, y es que la persona que experimentaba este tipo digamos, de sensaciones o de experiencias propias, casi siempre ha sido relegada al lugar digamos, de lo peligroso, de lo problemático, de lo que hay que alejarse, ¿no? Claro, históricamente esto era manejado por la religión, y a partir de más o menos el siglo XVIII y XIX es cuando la religión y también los poderes públicos legales. Durante mucho tiempo, en la Edad Media, por ejemplo, los manicomios en los manicomios se diluía un poco lo que era la figura de lo que ahora sería el enfermo mental con el contrabandista, con el delincuente, con el mendigo, ¿no? Con este tipo de conductas muchas veces también amorales, ya no solo de sufrimiento propio, sino amorales, se entremezclaban, ¿no? Y de alguna manera han conformado la creación de un sujeto, que es el sujeto que acude a los servicios de salud mental, que es el que no sabe, que es el que se equivoca, que es el que está, digamos, en el margen de lo moral, al margen de la ley también, ¿no? Muchas veces esta idea la tenemos, ¿no? Entonces, eso es la puerta de entrada a que se ejerzan estas coerciones, ¿no? Porque es como que esta persona ya no es tenida en cuenta. A partir del siglo XVIII-XIX es cuando se separan, digamos, dentro del manicomio lo que serían ahora los pacientes de salud mental que intentan adecuarse a la disciplina médica, es decir, esta gente ya no solo se la va a apartar, sino que también se la va a tratar médicamente, pero no se pierde del todo esto. No se pierde del todo esta connotación que tiene la salud mental, que sigue teniendo en la actualidad, y que los profesionales, como parte de la sociedad que somos, también tenemos, ¿no? Que es que muchas veces la persona que acude está en un lugar social incómodo, de no poseer la razón, de equivocarse, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y yo creo que esto es la puerta de entrada para que luego se produzcan estas situaciones coercitivas. Muy interesante todo lo que explicas y es un poco, nos da un poco pie a muchos comentarios, ¿no? Uh -huh. Es que se me van ocurriendo comentarios y se me van ocurriendo preguntas, pero bueno, me voy a ceñir a lo que tengo aquí anotado porque si no nos vamos a ir mucho de todo. Y así te comentaba antes que yo tengo muchísimas preguntas y te voy a proponer, te lo digo aquí delante de las personas, que si te parece, en un tiempo, si no somos capaces de terminar con todas las preguntas que tenemos, pues me encantaría volverte a tener de nuevo aquí para avanzar un poco más. Claro. Mira, yo te voy a hacer una pregunta de las primeras que me han hecho personas que estaban muy interesadas en este tema. ¿Por qué en el MIR de psiquiatría no se recibe formación en psicoterapia? Esta pregunta me la ha hecho una persona de Aragón que dice que, bueno, y ella emite una reflexión, dice, eso conduce muy claramente al biologicismo, ¿no? Sí,
Efectivamente. A ver, en el MIR de psiquiatría, teóricamente hay varios itinerarios. En la práctica, hasta donde yo conozco, no existen prácticamente los itinerarios bien definidos en prácticamente ningún hospital del Estado. Y uno de los itinerarios es un itinerario que, digamos, que pone como eje fundamental la psicoterapia. ¿Por qué en el MIR de psiquiatría no se enseña tanta psicoterapia? Bueno, habrá muchas respuestas para eso, ¿no? Pero una de las que yo más me he dado cuenta es que al final el, tú no dejas de ser médico, el Estado necesita que haya unos determinados médicos que se encarguen de una parcela que es la salud mental, que es la psiquiatría, y desliga completamente esta formación a la formación de los psicólogos que también tienen su propia carrera, ¿no? Al final, yo creo que los psiquiatras en un corto plazo parecemos mucho más rentables que los psicólogos, dado que nuestras intervenciones son más breves, más recortadas en el tiempo y probablemente alivien de una manera más rápida, aparentemente, las cosas que están pasando, ¿no? El problema que hay es que si la única respuesta que damos es esta, lo único que generamos es cronificación, ¿no? Bueno, cronicidad y cosas que no se terminan de resolver. Entonces yo entiendo que es una decisión política que no se enseñe psicoterapia en los recorridos MIR, ¿no? de los médicos que se forman en psiquiatría, porque no hay tiempo, porque no hay, digamos, recursos económicos ni personal que se dedique a ello o que pueda dedicarse a ello, ¿no? Y entonces, pues se recorta mucho en eso y se enseña más en lo otro. ¿Y cómo podríamos favorecer esa formación que fuera menos biologicista? ¿Cómo se podría favorecer y cómo podríamos conseguir que fuera más psicoterapeuta? Claro, yo creo que primero tendría que haber una intención para que eso fuera así. Yo creo que la intención actualmente no la hay. Al final, ¿cómo decirlo sin que suene fatal? La organización de los itinerarios formativos de los MIR no la realizan ni los MIR ni los psiquiatras de rasos que están en los hospitales, sino otro tipo de personas. Y entiendo que ese otro tipo de personas no tienen tanto interés o no tienen tanta conciencia, quizás, de que ese es el modelo que se debe seguir. Por ejemplo, hace un par de años, se propuso una ley en España, una ley de salud mental. Nosotros no tenemos en España una ley específica de salud mental y se propuso una creo que fue en 2021, 2022, a raíz del tema de la pandemia en el Congreso, y era una ley que era una ley pionera y que marcaba un cambio de paradigma bastante grande respecto a cómo se abordaban los problemas de salud mental en el Estado. Esta ley recibió muchas críticas de organizaciones estatales psiquiátricas, ¿no? Porque suponía darle mucho más pie a lo social, a lo psico, que a lo médico. Al final, los médicos históricamente también somos una profesión con un rol social que jerárquicamente es muy privilegiado y cuando uno se ve señalado quizás, ¿no? o siente que puede perder sus privilegios, pues lógicamente reacciona ante ello, ¿no? y se opone a este tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es ¿Cómo conseguir que se forme a los MIR en psiquiatría? Tendríamos que, en psicología, perdón, bueno, en psicoterapia, tendríamos que cambiar un poco el modelo de los psiquiatras que más mandan para que ellos defiendan este tipo de posturas. Ya, es muy fuerte eso, ¿eh? Porque si observamos y se observa, si a nivel profesional se observa que hay cosas que no están funcionando, que los pacientes, que los usuarios no colaboran tanto, que hay situaciones que pueden perjudicar mucho a personas, a los usuarios, que los tratamientos no dan un resultado y que hay otros sistemas, otras formas de tratamiento que pueden ser más eficaces, aquí, ¿cómo podríamos actuar? ¿La sociedad cómo debería actuar para que eso cambiara? Porque si el estamento médico o político no lo hace. Bueno, desde las asociaciones, por ejemplo, como vosotros, yo creo que se ejerce mucha fuerza y es desde donde se pueden, digamos, reclamar un poco el cambio de los modelos. Yo tampoco estoy proponiendo un modelo que sea radicalmente nuevo ni que no existan otros países. Ya, Por ejemplo, entiendo. en Islandia las contenciones mecánicas no se realizan, están prohibidas por ley. En el Reino Unido desde el 2009 creo que también están prohibidas dentro de las unidades de hospitalización de agudos. En Holanda, por ejemplo, se han llevado a cabo medidas para la reducción de las contenciones mecánicas. En Finlandia también y han bajado un 40%. Quiero decir, este tipo de cosas se pueden hacer. Hay un cantón en Suiza que tampoco las aplica. En Trieste, en Italia, tampoco se hacen. Hay modelos
hay modelos que funcionan de otra manera. El problema es que son modelos que son económicamente, aparentemente menos rentables. Y yo digo aparentemente porque creo que el bienestar de una persona no debería ser mercantilizado y al mismo tiempo las bajas, ¿no? Si nos ponemos puramente gestores, las bajas por salud mental que no se atajan en este momento porque solo se medicalizan, se cronifican y suponen un gasto para el Estado mucho mayor que si las cosas se hicieran bien desde el principio. Yo Yo creo, también lo yo creo, creo. yo también lo creo, porque esas personas, las personas que, que- que están pasando por una situación de problemática de salud mental, por una baja de salud mental, probablemente si recibieran otro tipo de tratamiento, otro tipo de atención, que no se cronificara esa medicación, si no recibieran si no tuvieran que tener esos ingresos que tienen a veces y recibieran otro tipo de, bueno, hay muchas o hay diferentes Sí. metodologías, diferentes sistemas a través Claro, de los cuales se puede exacto, sí, trabajar. sí. Claro que los hay, ¿no? Y muchas veces lo que se pide es como que haya mayores profesionales, mayor cantidad de profesionales en la salud mental, ¿no? Para poder trabajar digamos, en esta línea. Y yo creo que eso es cierto, ¿no? España es uno de los países de Europa que menos tasa de profesionales tiene. Tenemos menos, no sé si son 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Una cosa que es en comparación con, por ejemplo, países nórdicos que llegan a tener hasta 100, ¿no? Hasta 10 veces más de lo que tenemos nosotros. Y ahí tiene un sistema mucho más desarrollado. Pero yo no creo que ese sea el único factor que esté influyendo para que la respuesta que estemos dando sea esa. Yo creo que sí que es cierto que los servicios de salud están saturados, pero que también las condiciones de vida en España, aunque nosotros creamos que vivimos aquí muy bien, a otros niveles no se vive tan bien, ¿no? Por ejemplo, el, el Ministerio de Trabajo encargó un estudio el año pasado para evaluar el impacto de la precariedad laboral y del estar en paro respecto a la salud mental de las personas y en el estudio que hicieron dijeron que, bueno, 170.000 personas al año en España enferman de lo que llamamos depresión por unas condiciones precarias de trabajo, ¿no? Entonces nosotros si no somos capaces de atender a eso socialmente, no solo dando recursos a lo que sería la salud mental, sino también dando recursos a mejorar la situación vital de las personas, al final el sistema va a seguir saturado, ¿no? Entonces, Ujú. por mucho que pretendamos formar a los psiquiatras en psicoterapia, o por mucho que queramos desmedicalizar, o por mucho que queramos hacer muchas cosas, si no partimos ya desde la parte más preventiva, ¿no? Que es asegurar unas condiciones de vida más o menos dignas a la gente, va a ser muy Claro, complicado que esta respuesta no sea esa. La situación actual en España es que hay mucho sufrimiento social, hay una elevada demanda por parte de la ciudadanía de los servicios de salud mental y hay una muy escasa dotación de recursos en la misma, con lo cual la respuesta tiene que ser medicalizada porque es la más rápida, la más en el momento, ¿no? La más inmediata, la que más resuelve, digamos, lo agudo y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que si queremos aspirar a un modelo más basado en otro tipo de cosas, en la recuperación al final, ¿no? No tanto en la efectivamente. estabilización, no tanto en la estabilización, sino en la recuperación de las personas, debemos de plantear un cambio a muchos niveles. Claro, es que de poco nos sirve, ¿no? Que nos den una pastilla o que nos den una medicación que de aquí a un año o de aquí a un tiempo seguramente tendrá que ir aumentando porque nos haremos, bueno, pues no nos servirá de nada si no eliminamos ese problema, esa problemática inicial que tenemos, que es la que nos ha provocado esa situación. Te están haciendo aquí algunas preguntas y si no te importa vamos a leerlas. Claro. Aquí te preguntan por qué hay tan pocos aquí. Entiendo que está refiriéndose a por qué hay tan pocos profesionales aquí en España. Tú has comentado que en otros países hay más profesionales que se dedican a la atención y por eso no hay tantas dificultades y se eliminan otro tipo de, pues como las contenciones mecánicas o como las químicas, ¿no? No sé si puedes responder esto, a esta Claro, pregunta que te hacen. de nuevo, es una decisión política. Los profesionales de la salud mental y los profesionales de la salud en general somos profesionales que no somos baratos, yo creo, para el sistema, ¿no? Generalmente, por ejemplo, los médicos a nivel de salarios estamos en una parte muy alta y contratar a un médico es muy caro. Entonces, se prefiere pues que haya menos y que el trabajo que hagan sea más reducido. Claro, es una cuestión de recursos. No es que en Finlandia tengan más psiquiatras por arte de magia, es que en Finlandia destinan más porcentaje de sus presupuestos a la atención a la salud mental. Claro, la prevención, ¿no?
Claro, bueno, a la prevención y a la atención, ojo, pero que tampoco todos los países son así, ¿eh? Por ejemplo, antes hablaba yo de Islandia, que tiene prohibidas, digamos, las contenciones mecánicas, pero sí es cierto que Finlandia es el país europeo que más consumo de ansiolíticos y hipnóticos tiene de todos, Ah, ¿no? Que una cosa tampoco tiene por qué ir estrictamente desligada de la otra. ya, 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 No ya. porque haya más profesionales se van a hacer las cosas mejor, aunque yo creo que haya más profesionales facilita que las cosas se hagan mejor, pero yo no creo que todo deba recaer en la contratación de más gente que siga haciendo lo mismo, ¿no? Sino en la formación en la gente que ya está y contratación también de más gente, ¿no? Pero en modelos teóricos distintos. Vale, aquí te dice Marín Piedad, te dice, yo creo que todo es importante y somos todos una pieza de un puzzle, lo ideal sería todo tipo de intervención, entiendo que una como más transversal, ¿no? Una intervención más transversal, entiendo que sería así, hacer un traje a medida para cada paciente. La enfermería está cada vez más especializada en hacer Sí, todo tipo de intervención, desde grupos de terapia, psicoeducación, tratamiento, medicamento, desactivación verbal, abordaje in situ. Vale, era lo que te... Sí, sí, correcto. claro, sí, el papel de enfermería es fundamental y yo creo que muchas veces está ninguneado dentro del sistema de salud en España, ¿no? En otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, el papel de la enfermería es mucho más preponderante, ¿no? Y al final los cuidados son imprescindibles para que las personas se encuentren bien y nosotros, por ejemplo, tenemos pues de nuevo son decisiones políticas, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo, eh, tú te puedes formar como enfermera especialista en salud mental, pero luego no existe una bolsa específica de trabajo para ellas, ¿no? Entonces, Ya, al final se pueden contratar dentro de los servicios de salud mental a personas no especializadas, porque apenas les puntúa, ¿no? La cuestión ya. de la especialidad. Entonces, yo creo que si no le damos nosotros digamos, ese valor, ¿no? que tiene la especialización o las enfermeras que llevan muchos años trabajando en salud mental, al final el papel de la enfermería queda relegado, ¿no? Y como que se deposita mucho peso en el papel del médico, ¿no? Yo creo que eso debería cambiar. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Me hacen más preguntas, me dicen, ¿por qué funciona la base de la psiquiatría, es decir, las unidades de salud mental y el nivel hospitalario, y en cambio no se hace más hincapié en unidades intermedias como centros de día o hospitales de día? Vale. A ver, yo creo que de nuevo esto, yo lo siento, porque al final la respuesta que estoy dando todo es lo mismo, pero creo que es la respuesta que debo dar porque creo que es el origen Pues sí, de lo que está yo pasando. me estoy reiterando en las preguntas, ¿no? Bueno, es que al final Basándome. es una cuestión de recursos. Un hospital de día implica que una persona esté en tratamiento de 9 meses a un año o incluso más tiempo, ¿no? Recibiendo un tratamiento psicoterapéutico durante 5 horas al día, ¿vale? Y eso es muchísimo más caro, ¿no? Porque hay unas plazas muy limitadas que tener una consulta con un psiquiatra de 15 minutos cada 6 meses. Pues eso es mucho Ya. más económico, ¿vale? Y puede atender a una mayor cantidad de población con un menor destino de recursos. Entonces, lógicamente se priorizan este tipo de cosas, ¿no? Por eso hay listas de espera muy grandes para acudir a determinados recursos especializados, por ejemplo. Pero esa forma de atención no está funcionando muchas veces, porque yo te hacía antes una pregunta cuando estábamos en privado y te decía, te decía, bueno, una persona que tiene una atención de 15 minutos cada 3 meses, eh, se puede tratar de recuperar la estabilidad a una persona con esquizofrenia catatónica y TOC, con ataques de ansiedad, insomnio crónico, con 15 minutos cada 3 meses en la Bueno, pública. de- de- tampoco quiero que esto suene como un mensaje totalmente de invalidador del trabajo de la pública, que son No, los no, 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 mejores no, ya lo sé, profesionales ya lo sé, ya lo que sé, hay, pero que esa se es la dejan la atención que se piel. está, sí, sí, pero Claro, esa es la atención que se está dando. claro, sí, esa atención que se está dando yo creo que es una atención insuficiente, pero vamos, es que no creo que lo crea solo yo, creo que lo cree todo el mundo, ¿no? Que al Ya, final la atención que se está haciendo es insuficiente en número de citas, en cantidad de profesionales y que no es más que la puerta de entrada a que la gente tenga que acudir a servicios de salud privados y se lo tenga que pagar a aquel quien puede, ¿no? Para poder ser atendido. claro. Pero entonces, ¿qué es lo que podría funcionar bien, Martín? ¿Qué Claro, funcionaría bien? ¿Cuál sería una situación ideal para que todo funcionara bien? Además de que nos fijáramos en la prevención, entonces no llegarían tantas personas a las consultas psiquiátricas y no habría tanta masificación y entonces
los profesionales que hubieran, pues podrían tratar a los usuarios de una forma más óptima y más eficaz. Claro, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer? Lo primero sería la prevención, y la prevención se hace en el ámbito de lo social y de lo político, ¿no? Mediante políticas que hagan que la vida de la gente sea más digna, más fácil, ¿no? Y que no tengamos una serie, digamos, de problemas que son los que nos enferman, hablo de trabajo, de vivienda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Una vez que eso estuviera resuelto, la cantidad de personas que acudirían a los servicios de salud mental sería mucho menor. En un segundo término, yo lo que propondría sería un cambio, digamos, en la formación de los profesionales de la salud mental, que permitiera atender, ¿no? También, digamos, con otra perspectiva, quizás poniendo más énfasis en lo social, y también la contratación de más profesionales. Y ya no hablo solo de psiquiatras, hablo fundamentalmente de psicología y de enfermería. Yo creo que son también los que fundamentalmente están olvidados, ¿no? Y también trabajo social, porque la mayoría de las personas que acuden a la consulta de un psiquiatra, bueno, la mayoría no, pero muchos de ellos tienen muchos problemas también en el ámbito de lo social, que también debe ser atendido para que esa persona pueda recuperarse y se pueda encontrar bien. Entonces, yo creo que eso sería un poco el modelo que yo propondría. La Pero, formación en... Sí, sí, dime. sí, sí. No, 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 continúa, No, digo, continúa. la formación en este mundo ideal que yo pienso y que creo que es factible sería fundamental, ¿no? Y la formación en medidas no coercitivas, medidas de acompañamiento, desescalada no verbal, desprescripción. Por ejemplo, la ley de la que hablaba antes, la ley que se intentó aprobar en España y que no se ha aprobado, hablaba hay ahora una corriente dentro de la psiquiatría, que es una corriente que lo que aboga un poco es por la desprescripción de fármacos, que lo que viene a decir es que estamos usando los fármacos de una manera desmedida. España es el país del mundo, lo dice la ONU, que más psicofármacos consume. 110 dosis por cada 1.000 habitantes. El 11% de la población estaría consumiendo un psicofármaco en España, ¿no? Pues hay una corriente dentro de la psiquiatría que habla de que lo que hay que intentar es prescribir fármacos, ¿vale? Para que las personas se puedan encontrar también mejor y más conectadas, ¿no? Y con mayor funcionalidad. A mí una cosa que me molesta bastante, por ejemplo, de esas corrientes más biologicistas, ¿no? Es que se amparan en la ciencia para tomar decisiones, ¿no? Utilizan el modelo biomédico, que es un modelo puramente científico, al mismo tiempo que están tomando decisiones totalmente en contra de lo que sería el criterio científico, mezclando fármacos que no están avalados, que se mezclen, eh, medicando por encima de las dosis que las guías de práctica clínica recomiendan y, en definitiva, utilizando fármacos para indicaciones para los que no están avalados científicamente, ¿no? Y esto, ¿cómo sucede? Es que alguien se encuentre mal, acude a una consulta de un psiquiatra, el psiquiatra se agobia, le pauta una cosa, vuelve y sigue mal, y entonces el psiquiatra se agobia más y le pauta otra cosa más y luego se vuelve más, y esto es un círculo en el que al final acabamos con una persona que acude por un sufrimiento psíquico X y Z, que acaba tomando 20 pastillas y no puede ni pensar y no puede elaborar lo que le está pasando, ¿no? Y al final, bueno, si el problema es solo el cerebro, pues venga, dale, y esto no resuelve nada, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que hay una sobreingesta de fármacos, una sobre receta de fármacos en todos los sentidos, o sea, en todas las disciplinas. Porque antes de que uno tenga colesterol ya le están dando para prevenir el colesterol, antes de que tenga azúcar ya le están dando para prevenir que tenga complicaciones, eh, cuando seguramente antes de llegar a esa medicación podríamos seguramente formarnos todas las personas en cómo tener una vida más saludable, ¿no? Bueno, y en cómo tener una vida más saludable también y en cómo tolerar un poco más determinados sufrimientos que en estos momentos no se toleran socialmente. Yo no pongo tampoco todo el peso de la decisión digamos, de la prescripción en el psiquiatra. La decisión de una prescripción es de muchas personas. Es del psicólogo que le recomienda al paciente ir al psiquiatra, que ya está en cierta manera indicando que hay la posibilidad de que haya un fármaco del que te vayas a beneficiar y ya te coloca a ti en una tesitura, ¿no? A la hora de decidir, de decir, bueno, yo a ver, si le digo que no, a ver, qué respuesta le estoy dando, ¿no? Y también muchas veces en las unidades de agudos, por ejemplo, de enfermería, que yo tampoco, que muchas veces que son las que más tiempo pasan con los pacientes y al final muchas veces pues se ven desbordadas o no saben, digamos, ¿no? Se angustian con la situación y también reclaman más medicación, pero también de las propias personas que acuden a los servicios de salud, que muchas veces piensan que el sufrimiento que padecen
se va a resolver con una medicación, ¿no? Y acuden demandando explícitamente tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión cultural Total, que no solo le corresponde a los psiquiatras, ¿no? El que claro. hayamos interiorizado, que me he separado de mi pareja y lo estoy pasando muy mal y no puedo parar de llorar y llevo una semana llorando y pido cita con un psiquiatra, eso es una decisión que toma la propia persona. Ya el psiquiatra, en mi opinión, ahí debe estar lo suficientemente, digamos, entero como para decirle esto es lo que hay, ¿no? Y te toca llorar un par de meses más, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces se dan respuestas inmediatas, te angustias tú también, ¿no? Como profesional y quieres Ya. resolver y al final es que esas cosas suceden, ¿no? Y entramos en ese círculo del que hablaba antes. Claro, tú hablas también del psiquiatra ahora como un humano, como una persona que también pues, se puede agobiar, que también quiere dar una respuesta rápida a esa persona porque su profesión es esa, ayudar a las personas. Entiendo también la postura, ¿no? Déjame que te haga una consulta que hacen por aquí, no la he leído, pero dice, Sí. ¿cómo dar autonomía en la elección del tratamiento a un paciente sin tener los conocimientos médicos? Yo soy pediatra y si por los padres fueran, le dedicamos ATB a todos los virus, a antibiótico a todos los virus respiratorios. No sé si has entendido bien la pregunta. No, ¿me ¿Cómo la dar puedes repetir? autonomía en la elección? ¿Cómo dar autonomía en la elección del tratamiento a un paciente sin tener los conocimientos médicos? Vale, vale. Ella es El paciente, pediatra y que si por todos los padres fuera le darían antibióticos por cualquier resfriado, entiendo. vale. Y bueno, la prescripción de antibióticos es distinta a la prescripción en salud mental, ¿no? Claro, claro, La pero ella, antibioterapia entiendo tiene que ella o él, no sé si es bueno, es una persona, entiendo que lo que quiere decir es que muchas veces los usuarios, pues queremos decidir, ¿no? la Entiendo, prescripción. sí, sí, Claro, sí, pues yo creo sin que la saber nada. prescripción, vale, yo creo que la prescripción de un antibiótico no la debe decidir el usuario, pero que la prescripción de un antidepresivo, el usuario sí tiene mucho más que decir que la prescripción de un antibiótico, porque al final las consecuencias para a nivel de comportamiento, de sentimientos van a ser muy distintas. Yo creo que la labor del psiquiatra en la prescripción es la información. Yo he estudiado psicofármacos y sé cosas que tú no sabes porque tú no eres psiquiatra. Entonces yo te las voy a contar a ti. Te voy a recomendar algo, pero no te lo puedo imponer de ninguna de las maneras, ¿no? Yo creo que si, tal y como te encuentras ahora, si tomamos esta medida, vas a notar esto. Si tomamos esta otra, vas a tomar esto. Vas a notar esta otra cosa, ¿no? Los efectos que podemos esperar es esto. Los efectos secundarios van a ser estos otros, ¿no? Entonces yo creo que la decisión en la prescripción de psicofármacos tiene que ser compartida. Ujú. Compartida con el paciente, Compartida con el paciente completamente. Sí, porque sabiendo para mí no es lo las mismo, consecuencias que pueden haber y sabiendo, bueno, pues lo que se juega en la toma o no toma de aquella sustancia, ¿no? efectivamente, claro, y sabiendo también las limitaciones que tienen los fármacos, Bueno, es, ¿no? Que tú las es conoces. darle, claro, es darle un poco la posibilidad de que decida sabiendo qué puede pasar. Los fármacos yo los veo muchas veces como una muleta. Yo como los suelo explicar en la consulta es así, ¿no? La gente viene con un sufrimiento determinado y yo les digo, bueno, vamos a hacer rehabilitación, ¿no? Es como si hubieras dado un golpe en la pierna y no puedes caminar. Tú puedes ir a la rehabilitación a pelo, ¿no? En plan, sin ningún tipo de Con, medicación y puedes ir al con un psicólogo o poco a la de dolor, psicóloga con dolor y te va a costar más caminar hasta allí y bueno, pero al final seguramente vas a conseguir recuperar el poder caminar yo te puedo ofrecer una muleta o un analgésico para que cuando vayas a la rehabilitación no te duela tanto y acortemos un poco el proceso y las cosas pues vayan, digamos, vayan más rápidas, ¿no? Bueno, pues entonces, en ese caso, la persona, conociendo los efectos que se pueden esperar, ¿no? Las respuestas que pueda haber y todo eso, pues puede decidir. Y hay algunas personas que en ese momento deciden no hacerlo y dentro de un mes vuelven y te deciden si hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, atiendo a personas que yo sé que les va a costar muchísimo sin tratamiento farmacológico, pero que quizás esa persona necesita más tiempo para poder pensárselo y yo no se lo puedo meter por los ojos. ¿No? claro. Porque la decisión no es como un antibiótico, insisto, la decisión simbólica es mucho mayor. Y yo no estoy hablando aquí de estigma, sino que estoy hablando de la construcción, ¿no? De la identidad del que toma
un psicofármaco, hay una serie de connotaciones que tienen que ver con, bueno, pues con ideas preconcebidas muchas veces, pero que eso existe en la sociedad, ¿no? Y que esa persona también lo percibe muchas veces como tal, que se sienten o más débiles, ¿no? O no sé, o como incapaces de resolver algunas cosas, y a veces fortalece mucho más la salud mental de las personas el que tú pospongas o no prescribas o pospongas la prescripción, ¿no? Y que esa persona se termine resolviendo por sí misma y que luego construya, digamos, una identidad con mayor fuerza, ¿no? En esa cosa y como con un sentimiento de mayor capacidad que tú directamente le hagas una prescripción. Y ojo, yo no estoy diciendo que el tratamiento farmacológico implique debilidad ni muchísimo menos. De hecho, mucha gente significa mucha fortaleza porque tomar esa decisión es muy complicado. Sí, 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 te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, te quiero hacer otra consulta. Esta es muy, muy particular. Habla del TLP y es una familiar que dice que se ha encontrado con psiquiatras que no tienen conocimientos de TLP y que además no creen en los recursos específicos como los centros de día para TLP o los pisos tutelados o la terapia ambulatoria intensiva. Aún a día de hoy, algunos no creen en el TLP ni en el trastorno de conducta alimentario sin bajo peso. Lo siguen llamando neurosis. Claro, esto de nuevo es la cuestión de los modelos, ¿no? Cuando hablamos de neurosis, bueno, generalmente son modelos que en la actualidad, por ejemplo, desde el modelo individual biomédico ya no se utilizan, ¿no? Pero también hablar de TLP es posicionarse dentro de un modelo, dentro del modelo de la DSM y dentro del modelo de la CIE-10, que es el modelo que actualmente tiene mayor peso y mayor poder, ¿no? Pero que tampoco resuelve, yo creo, todas las cuestiones, ¿no? Hay psiquiatras que no creen en el TLP, igual que hay psiquiatras que no creen en TDAH y hay psiquiatras que no creen en muchas cosas, porque al final lo que hacemos es creer en un modelo, ¿no? Entonces, lógicamente hay psiquiatras que dentro de su modelo ese tipo de sufrimientos no se codifican de esa manera, ¿no? Sino de otra forma. Ah, vale, vale. No, no tenía ni idea, no tenía ni idea. Pero quieres decir entonces que está en función un poco de la línea de cada uno de los profesionales que podemos hablar de un trastorno o de otro. ¿Perdona? Que estamos hablando de que en función de la línea de cada profesional o de la directriz de cada profesional podamos hablar de un trastorno o de otro, ¿no? Los Sí. trastornos no tienen todos una misma línea y al Bueno, margen de la forma de tratamiento. yo creo que esa respuesta la puede dar cualquiera que haya ido a más de un psiquiatra, que seguramente las explicaciones que hayas escuchado sean distintas y los tratamientos que hayas recibido también sean distintos. No quiero decir con esto que todo sea contingente en la psiquiatría. Hay una serie de criterios que a nosotros nos ayudan a, entre comillas, clasificar los sufrimientos, pero que no todos los psiquiatras coinciden. De hecho, por ejemplo, hay un estudio un tema interesante, ¿no? El tema de la cuestión del género, que ahora hablamos mucho de estas cosas, ¿no? A la hora de diagnosticar y de prescribir. Hay un estudio de una universidad de Estados Unidos que lo que hizo fue plantear una serie de viñetas con sintomatologías diversas a diferentes psiquiatras, ¿no? Y les pidió que lo que hicieran fueran diagnosticar y plantear una posible opción de tratamiento, ¿no? Entonces, ese estudio lo que al final acabó concluyendo es que cuando se presentaban la misma historia, ¿no? Pero cambiándole el nombre de Manolo a Sofía, la actuación del psiquiatra era diferente. Con lo cual, hay una cuestión cultural que tiene que ver con el género, que también hace que las actuaciones que tengamos sean distintas. Se diagnosticaba mucho más a Sofía, ¿no? A la mujer, que al hombre se le ponía mucho más esa etiqueta y se la medicalizaba mucho más también. Es decir, ante la misma sintomatología, una mujer tenía mucho más riesgo de recibir el diagnóstico y también mucho más riesgo de recibir un tratamiento farmacológico. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que los diagnósticos de salud mental no son objetivos, sino que son subjetivos y que están también en relación con aspectos que tienen que ver con la construcción cultural del sufrimiento psíquico. No es casualidad, y aprovecho que estamos hablando de esto, que los diagnósticos de salud mental más prevalentes sean los diagnósticos que afectan mayoritariamente a las mujeres. Hablo de trastornos de ansiedad y hablo de depresión, que son muchísimo más frecuentes en las mujeres, en el diagnóstico, digamos, que en los hombres, ¿no? ¿Cuál es la causa de esto? Hipótesis, todas las que quieras. Si tienes un modelo biomédico, me vas a hablar de hormonas.
Tienes un modelo psicológico, vas a hablar a lo mejor, ¿no? de la construcción psicológica de la mujer y del desarrollo a lo largo de la vida. Si tienes un modelo más social, vas a pensar que con la situación social de la mujer es menos privilegiada que la del hombre y que entonces por eso sufren más, ¿no? Si tienes un modelo que entiendes la enfermedad mental como una cuestión, un constructo cultural, pues quizás, y hay estudios en eso que son muy interesantes, ¿no? Que hablan de cómo al final la forma de expresión emocional de las mujeres se patologiza mucho más que la forma de expresión emocional de los hombres. Sí, sí. Un momentito, Martín. Allá haces algo y tapas el micro y entonces se te oye peor. Vale, ya creo que ya Ahora, lo he ahora resuelto. sí, 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 ya está, ya está. Muy interesante esto que comentas, súper interesante. Pero bueno, siempre se ha sabido, ¿no? Claro, por Que las... Bueno, ejemplo, ¿qué pasa con el TLP, ¿no? Que hablábamos antes del TLP. El sí, TLP es un diagnóstico que se coloca más fundamentalmente en a mujeres, las mujeres. muchísimo Ujú. más en las mujeres. ¿Qué pasa con el TCA? Es un diagnóstico que se coloca, que también hablábamos, ¿no? Muchísimo más en las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Yo no sé si tú vas al gimnasio, o si tienes amigos que hagan deporte, pero cuando tú entras un poco en contacto con el mundo del deporte, ¿no? Y hablo de los hombres, por ejemplo, ¿no? Que aspiran a tener un determinado tipo de cuerpo y que llevan unas dietas muy estrictas para ello y condicionan toda su vida y todas las decisiones que van tomando en base a si me voy a muscular más o menos. Al final ese patrón de comportamiento es muy parecido, es asimilable al que históricamente se describe del TCA, ¿no? Decía, pero De la bueno, anorexia. también está la vigorexia, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿cuántas personas consultan por vigorexia en España? Ya, Muy pocas. ya. ¿Y cuántas personas consultan por un TCA tipo anorexia o bulimia en España? Muchas más, ¿no? Entonces entendemos que la tolerancia a determinadas conductas en el sexo masculino es mucho mayor que en el sexo femenino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya. Bueno, pero en este caso, y voy a hablar sin conocimiento, y voy a hablar contigo que tú conoces muchísimo más, pero muchas personas que tienen este tipo de conducta de musculación no lo consideran una problemática, pero es que tampoco está pasando nada a nivel de salud, ¿no? A nivel, o sea, no están teniendo están perdiendo tanto peso y están teniendo conductas a lo mejor de autolesión y de insatisfacción total. Estas Claro. personas van aumentando y van consiguiendo su imagen corporal que ellos desean y seguramente se obsesionan mucho con la comida y demás, pero no está perjudicándoles a nivel anímico y a nivel físico, de tal manera que están perdiendo a lo mejor una proporción muy alta de peso y les Claro, está perjudicando. claro, no lo tengo tan claro, ¿vale? Sí que es verdad que no, que hay casos de todo tipo, ¿no? Pero yo al final lo que pretendo es un poco señalar el foco desde dónde se Sí, patologizan sí, las no, no, cosas y entiendo. cómo las categorizamos, ¿no? Estoy seguro de que muchas personas que se musculan lo hacen de una manera súper sana y sin ningún tipo de problema sobre su cuerpo y que lo disfrutan, ¿no? Pero también estoy seguro de que muchas otras no lo hacen desde ahí y tampoco acuden al psiquiatra o al psicólogo por ello. Yo no Ya. quiero tampoco que nos quedemos con la idea de que intento patologizar a la gente que hace deporte o que se quiere No, cuidar, no, no es no, no. eso. Sí, se ha entendido que es un ejemplo nada más. Claro. Se ha entendido que es un ejemplo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, discúlpame porque aquí hay alguna persona que ha hecho un comentario en varias porciones. Eh, disculpa, porque Claro. quería recuperarla. Dice, siempre hay que negociar. Hablábamos del negociar el tratamiento. Bueno, no negociar, sino consensuar de alguna manera, ¿no? Con el paciente. Dice, siempre que hay que negociar el tratamiento con el paciente, pero hay situaciones de gran agitación y riesgo vital en el cual no se puede consensuar. En la fase aguda es muy difícil hablar con el paciente cuando está, bueno, no entiendo bien, cuando está fluctuando, bueno, no sé, cuando está estable, hay que negociar el mejor tratamiento para este. Bueno, El paciente tiene derecho, bueno, sí, que tiene derecho a decidir sobre su tratamiento a sí, todo yo, lo yo que... entiendo la disyuntiva que se está planteando aquí y es las situaciones de urgencia aguda, ¿no? O la unidad Ajá. de hospitalización de agudos, cómo manejar cómo manejar esto y si debemos permitir o no que una persona esté agitada, por ejemplo, ¿no? Condicione el que vaya a recibir un tratamiento de manera involuntaria. Pero tú ya lo Yo creo que has no. dicho, tú ya lo has dicho antes, que tú prescribes de alguna manera o que utilizas de alguna manera el medicamento como una muleta, ¿no?
Claro, pero bueno, aquí en estos casos yo creo que la persona que hace la pregunta se refiere a esas situaciones, por ejemplo, muy ¿no? En el que hay una críticas. descompensación Mm. crítica, ¿no? O sea, lo que se llama una descompensación aguda de una situación en la que quizás es muy complicado o aparentemente es más complicado hablar con la persona. Yo no creo que sea imposible hablar con nadie y de hecho hay experiencias en países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Que trabajan desde otros modelos donde en las unidades de hospitalización ni se sujeta ni se da un tratamiento involuntario. Quizás a veces lo que necesitamos en una unidad de hospitalización es tener un jardín para dar un paseo, es tener un sitio, una habitación tranquila en la que escuchar música, es ¿no? Algo distinto. La gente no se agita en las unidades de hospitalización porque sí. Las agitaciones se producen porque una persona está encerrada en un sitio donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido y donde muchas veces las condiciones en las que están no son las más tranquilizadoras, ¿no? Ya. Bueno, quizá la imagen que tenemos de los profanos, las personas que no, que vemos esta situación desde fuera y que no tenemos experiencia ni que hemos vivido situaciones así complicadas, pues vemos que una persona que tiene un problema psiquiátrico, pues que es normal, ¿no? Que se le dé una medicación y que pobrecillo, pues lo dejamos ahí aparcado como si fuera un mueble. Y tú antes hablabas del modelo de recuperación, ¿no? El modelo de recuperación, o no sé si lo hemos hablado en privado No, lo o lo hemos hemos hablado hablado aquí, aquí. ¿no? Pues el modelo de recuperación lo que nos propone es algo totalmente diferente, ¿no? Estas personas tienen posibilidades de incorporarse a la vida normal, a la vida funcional muchas veces. Claro, sí, bueno, cada uno con sus limitaciones, como tenemos todos, Claro, ¿no? claro. Pero yo creo que cuando esto que no sé si lo hablábamos antes, de la cuestión de las incapacidades laborales, que a mí me genera bastante, muchas veces controversia interna, ¿no? De pensar si es algo positivo o no es algo positivo. Sí es cierto que hay gente que no puede trabajar y que yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de ellos, ¿no? Pero también como que alguna vez uno piensa, jova, es que ya es casi como firmar una condena para toda la vida, ¿no? Porque el trabajo estructura mucho a las personas, el sentirse útil, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado, ¿no? Esta cuestión. Y yo creo que sí que para que creamos más en la recuperación y más en la rehabilitación, eh, lo que tenemos que hacer es intentar cambiar un poco el modelo desde el cual atendemos, ¿no? Cuando tú hablabas del mueble, a mí me recordaba un poco a esto que yo decía antes de la Edad Media, de donde metíamos a la gente que sufría, ¿no? En la cárcel, en el manicomio, lejos, ¿no? Y eso es lo que todavía perdura y que requiere de un cambio cultural para cambiar. Grande, muy grande, además. Importante. Dice, así es, Martín, el futuro es la hospitalización, perdona que se me ha ido, Domiciliaria, domiciliaria y comunitaria y que lleguen a ser lo más funcional posible. Yo estoy muy de acuerdo también. yo también. Piedad eres, Piedad Marín Pérez. Eh, también otra persona también me decía que las contenciones se utilizan mucho más y sin ningún tipo de restricción en la hospitalización privada, pero también se dan en la pública. Sí, yo en la privada no lo sé porque nunca he trabajado en una unidad de hospitalización privada, pero me imagino que también suceden y en la pública, por supuesto que también. Claro, ¿qué hacer con esto? ¿No? Esto Claro, sucede. Podemos leerlo de muchas maneras. Podemos leerlo como que los profesionales son malos y no quieren hacer las cosas bien y son unos sádicos que quieren atar a la gente, ¿vale? Creo que eso no es nada constructivo y que tampoco nos va a traer la solución. Eh, yo creo que lo que hay que pensar es que quizás no hay una formación suficiente en los profesionales, ni una concienciación lo suficientemente importante en el impacto que tienen las contenciones mecánicas en la salud mental y física a veces de las personas, ¿no? Entonces, atajar un poco desde ahí sería lo primero y luego, por ejemplo, la ley del que mencioné antes, que a mí es una ley que me gusta mucho, no sé si se ha notado, de lo que habla es de que se cree un registro nacional. Yo creo que en este ámbito es poco ambiciosa, pero bueno, que es un primer pasito de que se cree un registro nacional de las contenciones mecánicas que se producen en cada sitio. ¿No? Yo creo que la contención mecánica es un fracaso institucional, ¿no? Y cada vez que sucede, yo creo que debería haber una reunión de equipo y de todos los que han participado y de todos los que han estado involucrados y ver a ver qué es lo que ha fallado para que eso no vuelva a suceder. Y desgraciadamente esta reflexión no se hace, por lo menos hasta donde yo conozco. Y sí es cierto que hay hospitales de España
que tienen como unas políticas internas mucho más agresivas en contra de la contención mecánica y que tienen unas tasas de contenciones menores, pero en otros muchos es un tema que o no se habla no hay una preocupación, digamos, genuina por él. Pero Martín, las contenciones mecánicas, según la Organización Mundial de la Salud, están desaconsejadas o están prohibidas o no sé, o no, bueno, prohibidas, no sé si es la palabra, ¿eh? Pero ¿por qué si se desaconsejan se continúan utilizando? Bueno, yo creo que se continúan utilizando porque el modelo así lo permite y lo autoriza y porque las personas que las realizan piensan que en ese momento es la única opción o la única solución posible a una situación que desborda, digamos, las capacidades de los profesionales de manejarse de otra manera, ¿no? Si uno dispusiera de otros recursos distintos y de una formación en coerción más especializada, probablemente podría actuar de otra manera, como se hace en otros países. No estoy Claro, diciendo, no estoy haciendo claro, una propuesta completamente fuera del sistema, sino que estoy haciendo una propuesta que ya existe dentro de otros sistemas, ¿no? Y si claro, es posible que efectivamente, esto suceda en Islandia, ¿por qué no es posible que esto suceda en un hospital en España? efectivamente, efectivamente. Eh, para ir avanzando, eh, es que se me ocurrían otras cosas, pero mejor, porque si no, no avanzamos. Eh, hay personas que reclaman los derechos de los pacientes y de los familiares, que a los familiares se les informe. Eh, ¿Es posible cambiar este modelo? Bueno, yo creo, no sé muy bien por dónde va esta pregunta. Yo creo que la información, vamos, hasta donde yo conozco la información sí que se maneja de una manera más o menos lineal, ¿no? La información debe ser al paciente, que es el principal implicado en lo que sucede, y puede ser también a la familia si el paciente lo autoriza. Entonces, Pero yo, vale, quizá no te he hecho bien la pregunta porque habían más cosas y estaba enfocada de otra manera. La pregunta esta me dicen, por ejemplo, cuando una persona ingresa con una enfermedad X, con una enfermedad física, se le aplican una serie de protocolos que no añaden ningún trauma físico. No, ¿por qué no se tiene en cuenta cuando las personas pues no se les pueden aplicar contenciones porque ha habido un trauma anterior o cuando han habido situaciones complicadas o les supone una situación muy hostil? ¿Por qué no se comunican con la familia? ¿Por qué no se habla con la familia para tener toda esa información? Entiendo que va por aquí la pregunta vale, y que vale, no, bueno, pues que no se lleve a esa persona a una situación más crítica todavía. vale. O sea, por qué no se hace partícipe a la familia de la toma de decisiones de una persona cuando esa persona no puede decidir, por ejemplo? Efectivamente, O cuando se podría ser cons- esto. Vale. Vale, bueno, yo creo que sí que a la familia se le suele informar. Al final esto creo que va un poco por la cuestión del modelo del que hablaba al principio de todo, ¿no? Si en este eje, ¿no? Si yo me sitúo en la parte individual y en la parte más biologicista y yo tengo una bata de médico puesta y yo creo que soy el que sabe y que por lo tanto el que debe ejercer ese saber, ¿no? Y el que decide un poco lo que tiene que pasar con la persona, la consulta, es algo accesorio, ¿no? Al final la última decisión la voy a tomar yo. Entonces yo creo que es un poco desde ahí, desde donde se toman estas decisiones. Vale, bueno. Es que quiero hacerte muchas preguntas, pero no voy a poder porque es muy tarde ya Vale. y se va a alargar muchísimo. Pero yo te planteo, bueno, sí que te voy a hacer todavía una, una pregunta más. ¿Cómo planteas un ingreso en agudos por intento autolítico y en qué difiere de lo que se hace actualmente? Bueno, yo creo que actualmente hay ingresos en agudos por intentos autolíticos que están súper bien hechos, ¿no? Y que yo al final más que el ingreso o el acto de ingresar en sí, creo que lo importante sería que repensáramos un poco las unidades de hospitalización, cómo las queremos hacer. Antes hablaba, ¿no?
una persona de los ingresos domiciliarios, que yo creo que son mucho menos traumáticos muchas veces, permiten el acompañamiento de la familia, de los amigos, ¿no? De la gente a la que queremos, y yo idealmente plantearía una intervención de este tipo, ¿no? Más a un nivel comunitario que hospitalario. Pero claro, Vale, pero si no cada caso. sí, claro, sí, no, sí te entiendo, pero si, por ejemplo, se ata y se aísla a las personas, ¿qué alternativas nos quedan? Porque realmente esa persona luego va a tener esa, si luego se trata de hacer una, o sea, si luego con el tiempo esa persona vuelve a tener un nuevo ingreso, ¿qué confianza le queda? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Si la atas, si la aíslas, ¿qué alternativas se plantean? ¿Cómo se consigue que ese paciente empiece a colaborar de alguna manera, ¿no? Todo es contrario, en realidad, con esta dinámica. Es a lo que yo me quería referir con Claro, el hay, qué planteas con un intento autolítico, con un ingreso, si claro, bloqueamos pero a esa persona? a ver, es que no sé si estoy entendiendo del todo la pregunta, ¿no? ¿Cómo actuar ante un intento autolítico para intentar no ser coercitivo? Efectivamente. Claro, igual que actuarías ante otra cosa que no fuera un intento autolítico, ¿no? Cada caso es un mundo y tendrías que ver exactamente cuáles son las necesidades de esa persona y cómo la puedes atender, si esa persona va a estar más cómoda en el hospital o no, si lo necesita o no, si necesita un tratamiento o no, ¿no? Eh, pero bueno, como cambios estructurales que se podrían plantear, yo, por ejemplo, creo que el hecho, ¿no? De tener que permanecer en urgencias durante un montón de tiempo esperando ser atendido en un momento tan delicado como puede ser. Claro, cuando tú atiendes a alguien con un intento autolítico, que a veces casi que lo mecanizas un poco en tu cabeza porque no te queda otra, ¿no? Como has visto tantos ya a lo largo del día y parece que es como una cosa que a veces se trivializa un poco, ¿no? En la cabeza del profesional. Tú tienes que entender que estás viendo a esa persona probablemente en el peor día de su vida. Ya. Porque cuando una persona decide intentar matarse es porque está seguramente en el peor momento de su vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que convendría sería cortar mucho los tiempos de espera, permitir el acompañamiento de la familia siempre que fuera necesario, o de los conocidos, amigos o quien fuera, ¿no? Y si fuera necesario realizar un ingreso hospitalario, pues que fuera un sitio con unas instalaciones que no generaran coerción. La coerción no es solo una cuestión de los profesionales, es una cuestión también de la institución. Si tú estás en una planta que está cerrada, estás ya sufriendo coerción. Si tú estás en una habitación que tiene barrotes en las ventanas, pues también es una cuestión coercitiva. Si no, tú no puedes salir a fumarte un cigarro, la mayoría de las personas, muchas personas que acuden a los servicios de salud mental fuman y no pueden fumar durante los ingresos hospitalarios, pues al final no estás favoreciendo que esa Mira, persona se sienta tranquila. claro, mira, si me permites te voy a explicar una situación muy puntual, ¿eh? Y ya lo dejamos porque es muy tarde. Sí, Mira, dice María José, existen más recursos, lo que no dan suficiente formación reglada. Esto es lo que dice, ¿no? Dice, en todo este tema manda el psicólogo y el juez. Esta persona ha estado 3 días en un triaje en el clínico y después le han hecho el ingreso. Tú hablabas de que no les dejan salir a fumar. Podía fumar, no sé si son 3 veces al día. vale. Eh, Al final esta persona ha tenido que pedir el alta voluntaria porque ella ingresó de forma voluntaria y no se ha sentido atendida. Además ha recibido una agresión dentro del hospital, una agresión por parte de otro compañero o una compañera que le ha roto la nariz. Quiero decir, unas cosas. Es que no puedo decir mucho porque no conozco la situación, ¿no? Al final, no sé. Yo creo que, a ver, realmente en las plantas de hospitalización sí que hay muchas cosas que creo que se podrían cambiar, pero también hay situaciones bueno, que no sabría muy bien cómo resolver, ¿no? Un caso concreto Ya, si uno ya, no se ve ahí. ya. Bueno, simplemente lo comentaba porque es que la veo por aquí y ha dicho que, bueno, pues eso, que falta formación, que quien manda en este tema es el psicólogo y el juez. En este caso creo que más el juez, ¿no? Que el psicólogo. Pero Bueno, bueno, ese es el psiquiatra. Cuando hay un ingreso involuntario, el psiquiatra tiene que hacer un informe de ingreso involuntario que se envía al juez que tiene que darle el visto bueno, evaluar a la persona que está ingresada y darle el visto bueno. Ha dicho ingreso. bueno, Y mi experiencia, no conozco ni un solo, bueno, en mi experiencia nunca me han tirado atrás un ingreso involuntario, con lo cual, bueno, no sé muy bien qué tipo de evaluación se hace, ¿no? bueno.
Yo quiero darte las gracias de verdad, Martín, porque, bueno, pues porque has estado aquí a nuestra disposición, has respondido todo lo que te he preguntado y no te puedo preguntar más cosas porque se nos iría el tiempo. Eh, yo lo que sí te puedo proponer, si a ti no te importa, el que nos veamos en un tiempo, tampoco no te voy a Vale, agobiar mucho más. Si te has sentido cómodo, espero que te hayas sentido cómodo. Sí que sé que te he atosigado a preguntas y que a lo mejor pues muchas de las preguntas que te he hecho igual pues no tenías, no habías vivido la situación o no habías tenido la experiencia, pero creo que nos has abierto bueno, pues muchos conocimientos o muchos desconocimientos mejor. Gracias, de verdad, otra vez. Estamos en contacto y nada más. Nos volvemos a contactar en un tiempo perfecto. y te volveremos a invitar en el futuro. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Un placer. Muchas Hasta gracias. luego, Martín.